Bien, continuando con el análisis de los circuitos polifásicos, en este caso los trifásicos como tal, vamos a revisar lo que es la conexión en delta. ¿Listo? Esta conexión delta, también llamada conexión triángulo, ¿vale? Y suele denotarse por esta sigla, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con esta conexión? ¿Listo? Entonces, en esta conexión, por ejemplo, si lo miramos desde un grupo de generadores, quedaría más o menos de la siguiente manera. Entonces, aquí vamos a tener la fase A, aquí vamos a tener la fase B y ahora vamos a tener aquí la fase C. Entonces, ¿qué vamos a encontrar nosotros? Aquí más menos, aquí más menos y por aquí más menos. En este primer voltaje, vamos a llamarlo ya fasorialmente, el más apunta hacia la A, hacia la fase A, y el menos hacia la B, entonces sería voltaje AB. Entre B y C, el positivo apunta hacia la fase B y el negativo hacia la fase C. Y aquí tendríamos el positivo apuntando hacia la fase C y el negativo hacia la fase A. Y por eso es la forma en la que se nombran estos, estos circuitos como tal, o esta nomenclatura para nombrar los sistemas. Ahora, aquí nosotros qué podemos notar, que por aquí circula la corriente IA, por acá circula la corriente IB y por acá circula la corriente IC. Ahora, acá por ejemplo, ¿qué corriente estaría circulando? Estaría circulando la corriente que va entre la fase A y la fase B como tal. Entonces, ¿qué ocurre? En este caso nosotros podemos decir por la definición que IA es una corriente de qué tipo, una corriente de línea. ¿Por qué? Porque es la que está circulando, ¿vale? En una de las líneas del sistema trifásico. Ahora, esa corriente es la misma corriente IAB, es decir, la misma que está circulando en uno de los elementos, ya sea carga o generación conectados en este caso en delta. No, ustedes se dan cuenta que IAB no es la misma IA, aquí por este nodo uno se da cuenta, por lo tanto esa corriente es otro tipo. ¿Y qué tipo es? Por la definición que dimos en el anterior video, es una corriente de fase. Es decir, es la corriente que está circulando en una carga o en un generador trifásico que está conectado, perdón, en estrella o en delta. Listo, en este caso pues la conexión es en delta. Ahora, ¿qué podemos nosotros encontrar aquí? Entonces, en términos de corriente ya sabemos que son diferentes, ¿no? Aquí ya nosotros notamos que IA es distinta a IAB y ya tenemos una primera diferencia respecto a la conexión en estrella, porque en la conexión en estrella la corriente de línea era la misma corriente de fase, aquí no. Ahora, también que encontramos nosotros en esta situación, encontramos que si yo, por ejemplo, tomo un multímetro y mido el voltaje que hay aquí, ese voltaje de qué sería o qué tipo de voltaje es. Entonces, estoy midiendo entre la fase A y la fase B, por lo tanto eso vale como voltaje de línea. Pero a su vez estoy midiendo en un generador, en los bornes de un generador trifásico, en este caso conectado en delta. Por lo tanto, por definición, también sería voltaje de fase. Entonces, aquí ¿qué encontramos nosotros? Que el voltaje de fase en una conexión en delta es el mismo voltaje de línea. Son lo mismo, no hay diferencia entre ellos. ¿Listo? Ahora, respecto a las corrientes, la magnitud de la corriente de línea, al igual que en la relación de voltaje de línea y voltaje de fase en conexión en estrella, va a ser raíz de 3 veces la magnitud de la corriente de fase. ¿Sí? Entonces la corriente de línea en magnitud será raíz de 3 veces mayor que la magnitud de la corriente de fase.
Sin embargo, la pequeña diferencia que surge es respecto a la fase. Entonces, la fase de la corriente de línea, ¿sí?, va a ser igual a la fase de la corriente de fase, ya no más 30 grados, sino menos 30 grados. ¿Listo? Esa va a ser la gran diferencia entre la conexión en estrella y la conexión en delta. En delta, la relación entre parámetros de fase y parámetros de línea se analizan en las corrientes, porque son las que son distintas. Y las magnitudes de las corrientes de línea son raíz de 3 veces más grandes que las magnitudes de las corrientes de línea serán raíz de 3 veces más grandes que las magnitudes de las corrientes de fase. Y las fases o los ángulos de las corrientes de línea serán los ángulos de las corrientes de fase atrasados 30 grados. En el caso de las relaciones de voltaje de línea y de fase en la conexión en estrella, aquí no era menos 30 sino más 30. Y ahí está la diferencia. ¿Listo? Ahora, voltaje de línea es igual a voltaje de fase. ¿Listo? ¿Y esto en dónde ocurre? Para la conexión en delta. ¿Listo? Eso es válido para la conexión en delta. Ahora, evidentemente se puede pasar de uno al otro según convenga. ¿Listo? Entonces, la transformación estrella delta la voy a pasar muy por encima, ¿vale? La transformación estrella delta o delta estrella. Porque acá hay dos casos, ¿sí? El primero es el relacionado con los sistemas balanceados. Si los sistemas están completamente balanceados, ¿sí? El estar balanceados, ¿qué significa? Misma carga por fase. Que hay veces la carga por fase no es la misma, entonces el sistema no está equilibrado, no está balanceado. ¿Listo? Y pues que evidentemente la generación también esté balanceada, ¿no? Pero eso ya suele darse por defecto, la generación suele estar balanceada. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que el voltaje de la fase A, la magnitud sea igual a la magnitud del voltaje de la fase B y sea igual a la magnitud del voltaje de la fase C. Y que la fase del voltaje A sea igual al voltaje, o bueno, más bien, que el desfase entre voltajes sea de 120 grados. Desfase entre todos los senoides de voltaje de alimentación sea 120 grados entre sí. ¿Vale? Eso debe garantizarse. Ahora, ya con esto, entonces, si el sistema está equilibrado, la impedancia que esté en estrella, en estrella, va a ser igual a la impedancia que esté en delta sobre 3. ¿Listo? Esto lógicamente para sistemas balanceados. Si los sistemas no están balanceados, hay que hacer transformación estrella delta tal cual como se hacía con resistencias. ¿Listo? Y como esto es a modo de repaso de los sistemas trifásicos, no voy a profundizar en esa transformación. ¿Vale? Ya con eso, entonces les voy a mostrar, por ejemplo, cómo se puede hacer desde la generación. Si yo tengo, por ejemplo, una generación conectada en delta, ¿cómo la puedo convertir en una generación en estrella? ¿Vale? Entonces, para eso vamos a ilustrar el siguiente ejemplo. Allí encontraremos lo siguiente. Entonces, resulta que si, por ejemplo, tenemos la siguiente situación.
Entonces tenemos un generador en delta y en ese generador en delta tenemos que, por ejemplo, esto es la fase A, esto es la fase B y esto es la fase C. Entonces el voltaje AB sería este, el voltaje BC sería este y el voltaje CA sería este. Aquí este voltaje vale 208 con ángulo de 0. Aquí este ángulo vale, este voltaje 208 con ángulo de menos 120 y este 208 con ángulo de menos 240. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Si lo quiero transformar a estrella, pues mis voltajes deberían quedar en esta conexión. Más, menos, menos, más, menos, más. Ojo también con esas polaridades. Listo, el menos siempre mirando hacia el punto neutro. Entonces, ¿qué ocurre? Si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo un voltaje de línea. Sería el voltaje AB. Y acá lo estoy convirtiendo a voltaje de fase. Voltaje AN. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Pues lo único que tendré que hacer es tomar 208 voltios, 208 voltios, que es el voltaje de línea, dividirlo entre raíz de 3, porque recuerden que el voltaje de línea es raíz de 3 veces más grande que el voltaje de fase, y aquí estoy pasando de voltaje de línea a voltaje de fase. Entonces el de fase debe ser más pequeño. ¿Cuánto? Raíz de 3 veces más pequeño. Y la fase, ¿cuánto debería ser? Si esta está en 0, el voltaje de línea que está aquí siempre adelanta al de fase en 30 grados. Quiere decir que si este está en 0, el voltaje de fase equivalente debería estar 30 grados atrasado. ¿Listo? Ahora, ¿por qué ocurre eso? Ocurre porque el voltaje de fase está 30 grados atrasado del voltaje de línea y es raíz de 3 veces más pequeño. Nótenlo ustedes, esto tiene todo el sentido del mundo. Mírenlo al revés. Miremoslo aquí al revés. Si parto de aquí y quiero saber cuánto es el voltaje de línea, tomo esto y lo multiplico por raíz de 3. ¿Cuánto me daría? 208. Y al ángulo del voltaje de fase le sumo 30 grados y me da 0. Entonces la conversión está bien hecha. Ahora, eso sería fase A, fase B y fase C. Aquí que tendríamos lo mismo 208 sobre raíz de 3 y aquí también 208 sobre raíz de 3. Para la fase B, si esto es menos 120 y le restamos 30 grados, pues nos daría menos 150 grados. Y para este caso nos daría, si esto vale menos 240 por aquí, su voltaje de fase equivalente debe estar 30 grados menos, es decir, 30 grados atrasados, es decir, menos 270 grados. ¿Listo? Si voy a transformar, o sea, si lo quieren ver de una forma más simple, de aquí para allá, menos 30 grados. Y si quiero hacerlo al revés, pues le tengo que sumar 30 grados. Y las magnitudes siempre recuerden que la magnitud del voltaje de línea es igual a raíz de 3 veces magnitud del voltaje de fase. Esto fue lo que aplicamos. ¿Listo? Eso fue lo que aplicamos. Para convertir, por ejemplo, un generador que está en delta a un generador que quedaría en estrella. Bien, vamos a hacer unos ejemplos muy sencillos. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar este circuito. ¿Listo? Aquí vamos a colocar el siguiente
sistema. Entonces, por ejemplo, este sistema vamos a conectarlo de esta manera. ¿Vale? Entonces, aquí que encontramos un voltaje de 110 con ángulo de 0, 110 con ángulo de menos 120 y 110 con ángulo de menos 240. ¿Listo? Algo de pronto que no aclaré aquí arriba es que, ojo, aquí los voltajes están desfasados 120 grados entre sí en delta. Aquí están desfasados 120, acá en estrella también. Si, no importa si mis generadores están en estrella o están en delta, para que estén balanceados deben tener mismas amplitudes, miren. O sea, si estoy todo en delta con tensiones de fase, todas tienen la misma amplitud y están entre sí desfasadas 120 grados. Si estoy en estrella, lo mismo. En estrella todas tienen la misma magnitud y entre sí están desfasadas 120 grados. Ya con eso volvemos a nuestro circuito, a nuestro sistema, y esto nos daría 10 más J8, 10 más J8 ohmios, y aquí 10 más J8 ohmios. Y aquí vamos a, por ejemplo, colocar un neutro. ¿Qué ocurre? Algo muy importante a tener en cuenta. Hay algo y es que cuando el sistema está equilibrado en estrella, se puede mirar un equivalente monofásico, ¿vale? Entonces, el sistema está en estrella, ¿cierto? Estando en estrella, ¿vale? Este sistema que está acá está en estrella. Estando así en estrella, puedo mirar esto que voy a subrayar como un equivalente monofásico del sistema, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Ahí se tendría este circuito equivalente. Por cada fase, ahí sería para la fase A. Entonces, tendríamos 110 con ángulo de 0 como el voltaje de alimentación y la carga de 10 más J8. Y aquí tendría fase A y por acá el neutro. ¿Listo? Y por aquí estaría pasando la corriente IA. Entonces es un circuito bien sencillo de resolver. IA no sería más que 110 con ángulo de 0 sobre la impedancia de 10 más J8. Y eso nos da 8.58. Bueno, coloquémoslo aquí abajo. Esto nos daría que IA valdría, haciendo esa operación, 8.58 con ángulo de menos 38,65 grados amperios. Y vea que sería igual, pues el sistema está equilibrado. Si el sistema no estuviese equilibrado, volvería a ser el equivalente por cada fase. ¿Cómo sé que no está equilibrado? Porque, por ejemplo, las cargas no serían iguales. Entonces, si las cargas no están iguales, se analiza cada subsistema por cada fase con la carga que tenga cada fase. Pero en este caso, como todo está balanceado, lo que pasa en una fase es idéntico en la otra, considerando los 120 grados de diferencia. Entonces la fase B voy a tener la misma magnitud, 8.58, con un ángulo de menos 38,65, pero, menos los 120 grados de desfase debido al desfase que hay en la alimentación de la fase B. Y en la fase C tendríamos la misma magnitud, 8.58 amperios de magnitud, los menos 38,65 de la fase A, pero ahora le resto los 240 de desfase que trae la fase C. Y así de sencillo podría
analizarse estos sistemas eh, trifásicos como tal. En este caso para una conexión con la alimentación en estrella y también en estrella el- la carga. Ahora vamos a realizar, ¿sí? Vamos a realizar otra, otro ejercicio, pero en este caso vamos a tener otra clase de conexión. ¿Listo? En esta otra clase de conexión, por ejemplo, lo que vamos a tratar es con la alimentación en estrella y la carga en delta. ¿Listo? Y ya evaluaremos qué será lo mejor a realizar. Hay varias formas de hacerlo. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Acá vamos a tener más menos. Por acá también. Pero ahora nos vamos a conectar a una carga en delta. De esta manera. ¿Listo? Es más, vamos a simplemente a cambiar el dibujo, pero que igual es una conexión en delta. Listo. Entonces, ¿cómo sabemos que esta conexión está en delta? ¿Vale? Porque entre la fase A y la fase B hay una carga, ¿vale? Entre la fase A y la fase C, esto sigue siendo fase A, miren, y la fase C hay carga también, y entre la fase B y la fase C hay carga. Ahora, para que esté balanceado, aquí deberíamos tener 8 más J4 ohmios, 8 más J4 ohmios aquí para este ejemplo. Para que esté balanceado, pues todas las cargas son iguales. Y aquí tendríamos un 110 con ángulo de 0. Por acá tendríamos un 110 con ángulo de 120 grados. Y por acá un 110 con acá de menos 120 grados. Y acá 110 con ángulo de... Bueno, coloquémoslo con de esta manera. 120 grados. Y acá 240. ¿Listo? Es más, dejémoslo con la misma secuencia que lo veníamos trabajando. Entonces aquí 110 con ángulo de menos 120 y aquí 110 con ángulo de menos 240. ¿Vale? Entonces, ¿qué se podría hacer? Una opción es transformar estos generadores que están en estrella a delta. Y con cada voltaje delta, pues ya se sabría qué voltaje está cayendo en cada una de estas cargas y ahí pues calcular cuánto sería el valor de esta corriente. ¿Listo? Otra forma, ¿cuál podría ser? O sea, opción uno. Opción uno. Transformar a delta el generador. Y ya con eso, pues ¿qué nos quedaría? Nos quedaría esto. ¿Sí? De esa forma, ¿vale? De esa forma sabríamos exactamente qué voltaje le está cayendo a cada carga. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, a esta carga
le está cayendo este voltaje. Por lo tanto, ahí yo podría saber cuánto vale esta corriente. Y ya conociendo esa corriente, yo sé la relación que hay entre corrientes de línea y corrientes de fase en los sistemas en delta. Entonces podría saber cuánto vale esta corriente. Sería una de las formas más sencillas de realizarlo. La otra, ¿sí? La opción 2 sería transformar la carga a estrella. Y con la carga en estrella, como el generador ya está en estrella, se puede volver a hacer el equivalente monofásico que hicimos arriba. Algo que me pueden decir, bueno, pero es que aquí, si usted hace la opción 2, aquí no está el neutro físicamente, es verdad, pero como el sistema está balanceado, se puede volver a hacer el equivalente monofásico que hicimos en el caso anterior. Para no profundizar más en esta parte y continuar con lo que es potencia en alterna para circuitos trifásicos, vamos a dejar este ejercicio hasta acá. Queda de tarea que lo resuelvan para que digamos, por ejemplo, cuánto vale IA, cuánto vale IB y cuánto vale IC. Teniendo en cuenta que si lo que nos piden es esto, tal vez la más sencilla sería hacerlo por equivalente monofásico. ¿Listo? Em, algunas implicaciones antes de hablar de potencia que sí me parece importante tenerlo en claro es las implicaciones del neutro. ¿Listo? Las implicaciones del neutro. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Si por ejemplo yo tengo este sistema, ¿vale? Vamos a analizarlo con este sistema. Y para que quede más claro la importancia que tiene el neutro. Vamos a conectarle una carga, por ejemplo, conectada en estrella. Entonces, ¿qué ocurre? Esto voy a llamarlo Z1, Z2 y Z3. Si nosotros tenemos conectado el neutro aquí, ¿vale? El voltaje, entonces llamemos a esto lo mismo. BA, BB y BC. Si el neutro está conectado y Z1 es diferente de Z2 y es diferente de Z3, el sistema está desbalanceado. ¿Listo? Sistema desbalanceado. Entonces no se puede hacer ya ese equivalente monofásico y aplicar desfases para conocer lo que ocurre en las otras fases del sistema. Pero sí se puede analizar un equivalente monofásico a la vez. Es decir, aquí se puede garantizar que el voltaje que está cayendo es VA. Aquí se puede garantizar, ¿sí? Aquí se puede garantizar que el voltaje que está cayendo es BC. Y aquí se puede garantizar que el voltaje que está cayendo es B sub B. ¿Pero por qué? Porque está el neutro, ¿vale? Porque está el neutro. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir aquí? Que este voltaje cae aquí, este voltaje cae acá y este voltaje está cayendo acá. ¿Pero por qué? Por el neutro. Así la carga esté desbalanceada. ¿Qué ocurre si tengo este mismo sistema y accidentalmente el neutro se va? Ya esto no ocurre, ¿vale? Y se presenta un fenómeno que se llama el desplazamiento del neutro. Y para saber exactamente qué voltaje está cayendo en estas cargas, toca hacer análisis de circuitos. En este caso, por ejemplo, aplicar o hacer análisis de dos mallas, llame a esto I1,
esto sería una segunda malla y 2, y ya con las corrientes y los valores de las impedancias, calcular en efecto los voltajes en las cargas. ¿Qué particularidad ocurre o qué nos va a pasar acá? Que ya nos vamos a dar cuenta que estos voltajes dejan de estar balanceados solamente por desconectar el neutro. ¿Listo? Y eso tiene una importancia gigantesca porque nos da una muestra de que aunque los sistemas en sus cargas o usuarios finales estén desbalanceados, yo puedo garantizar que caigan los voltajes correctos a esos sistemas simplemente garantizando que exista el neutro. ¿Listo? Eso va a ser un concepto muy importante. ¿Vale? Entonces, para que por favor lo tengamos presente. ¿Listo? Ahora, si el sistema estuviese balanceado, ¿vale? Si el sistema estuviese balanceado, si el sistema llegase a estar balanceado, ¿qué encontraríamos nosotros? Z1 igual a Z2 igual a Z3. Si eso pasa, da igual que tú tengas o no el neutro, ¿vale? Da igual tener o no el neutro. Es válido el equivalente monofásico. ¿Listo? Es válido, ¿vale? Entonces, si el sistema está balanceado, si tengo esta configuración que está aquí en estrella y mi carga está balanceada, Z1 es igual a Z2 igual a Z3, que yo quite o deje el neutro no importa. Aquí va a seguir cayendo el voltaje VA, aquí va a seguir cayendo el voltaje BB y por aquí seguirá cayendo, perdón, aquí tendríamos el voltaje BC y por acá seguiría cayendo el voltaje B sub B. Tienes el neutro. Ya sabemos que con el neutro garantizas que este voltaje cae acá. Pero si por alguna razón el neutro no está, al estar el sistema balanceado, sigues garantizando que aquí llega este voltaje, que acá llega este voltaje y que acá llega este voltaje. ¿Listo? Entonces el neutro juega un papel clave cuando el sistema no está balanceado, lo vimos hace un momento. En el caso balanceado, da igual que lo quites o lo pongas, pero en el caso desbalanceado sí no da lo mismo. ¿Listo? Para tenerlos en cuenta. Insisto, esto es un repaso general, ¿vale? De los conceptos que necesitamos de los sistemas trifásicos, ¿vale? Ahora, de pronto alguno se pregunta, bueno, ¿y por qué pasa eso cuando el sistema está desbalanceado? Cuando el sistema estaba desbalanceado, ese desbalance en las tensiones de la carga, cuando tú quitas el neutro, se da por lo siguiente, ¿sí? Resulta que si uno analiza la corriente que circula en el neutro, pues esa corriente que circula en el neutro es la corriente A, la corriente B, perdón, la corriente C que pasa por esta línea y la corriente B. La corriente estaba, perdón, y A, aquí tendría IC y por acá tendría IP. Entonces, ¿qué ocurre? La corriente en el neutro va a ser igual a IA más IB más IC. Si el sistema está balanceado, ¿sí? Esto nos da cero. La corriente en el neutro es cero para caso balanceado. Entonces, da igual que quites o dejes el neutro, porque en él no está circulando corriente y esa corriente no tendrá que redistribuirse.
Pero en el caso desbalanceado, la corriente en el neutro ya no es cero. Ya no es cero, es un valor distinto. ¿Sí? Sería el caso desbalanceado. Desbalanceado. Entonces ya no es cero esa corriente en el neutro. ¿Vale? Por lo tanto, si tú quitas el neutro, esa corriente que ya está empezando a circular por acá tendrá que redistribuirse por acá y por acá. ¿Y eso qué va a provocar? Esos desbalances en las tensiones que finalmente están llegando en las impedancias. Yo creo que hasta aquí está bien este video. Es bastante conceptual para que quede muy claro muchos temas respecto a los sistemas trifásicos y ya nos quedaría pendiente el último, que es el de potencia trifásica y las implicaciones como tal de potencia y un ejemplo eh, numérico.